Iniciamos con el capítulo 5 sobre espacios vectoriales y en esta sección 5.1 vamos a analizar la definición de un espacio vectorial. Un espacio vectorial real consta de una terna formada por un conjunto V y dos operaciones, suma y multiplicación, que satisfacen las siguientes propiedades. Hay, digamos, como dos bloques de propiedades. El primer grupo me dice lo siguiente: si U y B son elementos cualesquiera de B, entonces U más B está en B, la cual se denomina suma vectorial. De tal modo que, es decir, la primera operación básica es la operación de suma de elementos en el espacio vectorial. Pero para que ella se llame espacio vectorial, bajo la suma debe cumplir los cuatro axiomas siguientes. Primero, que esta suma debe ser conmutativa para todo par de elementos en B. Segundo, que la suma debe ser asociativa, ¿ok? Es decir, que si yo agrupo un par de elementos en B, lo sumo y después le sumo un tercero, es independiente de haber escogido otro, es decir, el U con el B y luego sumarle el tercero, para cualesquiera tres elementos que tome en B. O sea, la escogencia de los tres elementos, una vez que tengo los tres elementos, yo puedo ir sumando 2 a 2 en el orden que yo quiera. Eso es lo que significa que la propiedad es asociativa bajo la suma. El tercer axioma dice que existe un único vector 0 en B llamado vector nulo, tal que U más 0 es igual a 0 más U igual a 0 para todo U que pertenece a B. Y por cuarto, el cuarto axioma dice que para cada vector en U existe un único vector menos U en B, tal que U más menos U es igual a 0. O sea, me está diciendo que para un vector U va a existir un vector opuesto, de manera que la suma de ambos me genera el vector nulo. En conclusión, para que podamos tener un espacio vectorial se tiene que cumplir una operación suprema, que es la suma de vectores en B. Y el decir que se cumple esa operación es sinónimo de garantizar que se cumplen los cuatro axiomas. La segunda condición está relacionada con la multiplicación, por eso decimos que son dos operaciones, suma y producto. Entonces, como segundo decimos que una regla llamada multiplicación por un escalar, que asocia a cada escalar C de R y a cada vector de U en B, un vector C por U en B, llamado producto de C y U, de tal modo que, algo similar, acá estamos definiendo la multiplicación como una multiplicación por escalar, pero además de que esta operación debe ser cerrada en B. ¿Qué significa que es cerrada? Que si yo tomo un elemento U en B, al multiplicarlo por un escalar, ese nuevo vector que se obtiene también pertenece a B. Eso significa que la operación es cerrada bajo el producto. No lo dijimos abiertamente en el anterior, pero también hay cerradura con respecto a la suma. Porque si dos elementos están en B, estamos garantizando que la suma, que es un nuevo vector, también está en B. En este caso estamos diciendo que la suma es cerrada en B. Bien, volviendo a la operación 2, además lo que apoya el hecho de que existe la multiplicación por escalar y que B adquiere la denominación de espacio vectorial, es sinónimo de decir que se cumplen los otros cuatro axiomas. ¿Cuáles serán? Que 1 multiplicado por U es igual a U para todo vector U en el espacio vectorial. Otra es que hay una manera de asociar los escalares con respecto a un vector, es decir, que el múltiplo escalar de un vector U dado por el escalar D, luego al calcularle el múltiplo escalar de este nuevo vector al multiplicarlo por el escalar C, es equivalente a haber multiplicado los dos escalares y luego hacer el múltiplo escalar del vector U. La otra propiedad me está diciendo que hay una propiedad distributiva del escalar con respecto a la suma de vectores.
Y la última propiedad me está diciendo que hay una operación de distribución del vector con respecto a los escalares. ¿Ok? Es decir, en conclusión, hablamos de que un conjunto B dotado de dos operaciones representa a un espacio vectorial cuando se cumplen 1 y 2, es decir, cuando se cumplen los 8 axiomas. En realidad, el probar que un conjunto, como en este caso el espacio Rn, dotado de las operaciones de suma y multiplicación usual de vectores, es un espacio vectorial, es tedioso porque tenemos que ir verificando las 8 propiedades. En efecto, acá lo vamos a hacer. Fíjense que comenzamos con la operación 1, es decir, la que se cumple con los primeros 4 axiomas de la suma. Para eso vamos a tomar un par de vectores alfa y beta en R a la n, ¿ok? En donde alfa es un n vector x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, y beta es un n vector también, y sub 1 y sub 2 hasta y sub n. Entonces vamos a verificar las propiedades. Fíjate que alfa más beta viene dado en términos de sus componentes de esta forma, y como está definida la suma de vectores de esta manera, ¿ok? Vamos a irla respetando. x1 más y sub 1, x2 más y sub 2, y así sucesivamente. Ahora, como tanto x1 como y1 están en el conjunto de los números reales, y en el conjunto de los números reales estos elementos son conmutativos, yo puedo conmutar. Por eso ustedes observan que este x1 más y1 ahora cambia por y1 más x1. Este xn más yn ahora cambia a yn más xn. Y nuevamente aplicamos la operación de suma, pero de aquí para acá. Se separan y esto representa beta más alfa. En conclusión, alfa más beta es igual a beta más alfa para cualquier alfa y beta en R a la n. Quiere decir que se cumple la conmutatividad. Ahora veamos la asociatividad. Para eso vamos a recurrir a un tercer elemento que llamaremos gamma, ¿ok? Definida como z1, z2 hasta zn, un tercer vector. Y aplicamos nuevamente lo que dijimos. Como aquí en este corchete estamos teniendo un par de vectores en R a la n, hacemos la suma usual de vectores, la que está definida aquí en la parte superior, la cual viene a expresar un nuevo vector que también está en R a la n y cuyas componentes son todas reales. Por lo tanto, son asociativas. Para poder ganar esa asociatividad, este nuevo vector lo vamos a sumar con el vector x1, xn, ¿ok? De la manera usual, de la definida arriba. Y aquí vamos a tener este nuevo vector con la representación genérica, digámoslo así. Ahora, aquí sí hago el comentario de que como cada uno de los elementos presentes en toda esta expresión son números reales, y en los números reales está garantizada la propiedad de la asociatividad bajo la suma, por eso cambio el paréntesis asociando los primeros elementos en cada componente. Luego voy separando, aplicando la operación de suma y nuevamente la separo. ¿Qué significa esto? Que al haber sumado beta más gamma y después de ese resultado sumárselo a alfa, es equivalente a si sumo alfa y beta primero y luego al resultado le sumo gamma. En conclusión, es asociativa. La existencia del elemento nulo, fíjense, si el elemento nulo es una n-upla o un n-vector en donde todas sus componentes se anulan, fíjate que aplicando la operación de suma definida para este espacio, estamos obteniendo x1 más 0, x2 más 0, siendo 0 el elemento nulo de los reales, el número 0. Por lo tanto, cualquier elemento más 0 me da el mismo elemento. Y ahí voy a retornar a alfa. Quiere decir que alfa más 0 es igual a alfa. De igual forma puedo obtener que 0 más alfa también es alfa. El elemento opuesto basta con multiplicar el escalar menos 1, ¿verdad?, al mismo alfa. En este caso, por la operación de multiplicación por escalar, ese escalar menos 1 va a ir multiplicando a cada una de las componentes del vector. Y luego aplico la definición de suma.
En este caso, se me va a desprender una diferencia en cada una de las componentes. Como es idéntico el elemento, es lógico que me retorne al nulo en cada una de las componentes, lo cual da lugar al vector nulo de R a la n. De esta manera hemos probado las 4 primeras propiedades. Ahora verifiquemos si la operación es cerrada bajo la multiplicación por escalar, es decir, que se cumplen los 4 axiomas. Bueno, fíjate, sería 1 por alfa es 1 por la n upla o por el n vector. Quiere decir que por definición de multiplicación por escalar vamos multiplicando cada una de las componentes, y como ya estos elementos x1, x2, los x sub i, digámoslo así, multiplicado por el neutro, me dan precisamente el mismo x sub i, por eso se retorna a cada una de las componentes y eso da lugar al al vector alfa, perdón. En la segunda, fíjense que basta con ir operando para el vector alfa el escalar d. Una vez que tenemos el escalar d, ya este es un nuevo vector que está en R a la n, y ahora aplicamos la multiplicación por escalar con c, y como c y d son escalares en R y x sub i también está en R, yo puedo hacer la asociatividad en base al producto de estos 3 escalares, y eso lo voy repitiendo para cada componente. Por lo tanto, aplico nuevamente la definición de multiplicación por escalar, y eso me representa c por d multiplicando por alfa. Ahora, las últimas 2 propiedades, que vienen a ser como distribuciones, si tengo alfa más beta y aplico la propiedad de suma, se me genera un nuevo vector, y luego hago la multiplicación por escalar. En cada componente, por ejemplo, en la primera componente, fíjense que estoy teniendo acá 3 escalares, y hay una propiedad distributiva. Ya podemos hablar propiamente de una propiedad distributiva. Entonces distribuyo el escalar en cada una de las componentes, y luego separo. Cuando separo, ya estoy en presencia de 2 vectores, pero que cada vector es múltiplo escalar de c. Por lo tanto, aplico la definición de múltiplo escalar, pero a la inversa, y esto me va a llevar a c por alfa más c por beta. Quiere decir que se cumple la condición. Análogamente, vamos a hacer con el otro, pero en esta ocasión, como c más d, al ser la suma de 2 escalares, c más d es un nuevo escalar. O sea que puedo aplicar la multiplicación por escalar. Y en cada componente de esta forma también vamos a tener una propiedad distributiva. Entonces voy a distribuir el x sub i por cada uno de los escalares. Al separarlos voy a tener 2 múltiplos escalares, uno para el término de c y otro en términos de d. Luego aplico la definición de multiplicación por escalar en cada vector, y fíjense que el vector que está acompañando a los escalares c y d viene a ser alfa. De esta forma se está cumpliendo la última propiedad. Por lo tanto, Rn representa un espacio vectorial con las operaciones de suma y multiplicación por escalar dadas. Ahora bien, de la misma forma, como probamos para Rn, fíjate lo que estamos considerando en este momento. El espacio vectorial B, su conjunto R3, consideremos el conjunto B de todas las ternas ordenadas de números reales de la forma xy 0. Notemos que B es su conjunto R3. O sea, porque al hacer una 0, en realidad representa un plano. Representa el plano xy. Y sean las operaciones de suma y multiplicación por escalar dadas por, fíjate, se suma componente a componente, x más x', y más y', y la tercera es 0. Y la multiplicación por escalar me dice que van a multiplicar escalarmente a las primeras 2 componentes. Se puede demostrar que B es un espacio vectorial, ya que satisface todas las propiedades de la definición anterior. Bajo esta operación definida acá, se comprueba que es un espacio vectorial. Entonces los invito a que ustedes hagan esta verificación.